Andy, esta semana, de hecho, tú publicaste un artículo muy interesante donde analizabas la fuente de reducción del déficit del año 2018. Nosotros 2 semanas antes habíamos hablado de los resultados que mostró Hacienda, donde efectivamente a nivel del déficit nominal se verificó una reducción de aproximadamente 11.000 millones de pesos. Lo que llevó obviamente a un déficit como porcentaje del PIB que se redujo en unos 0.5, fue que se redujo el déficit más o menos. Bajó bastante. 2.4 fue el déficit. Fue 2.4, el del año anterior, no, de hecho el año anterior fue 0.8, sí, el año anterior fue 3.1, 3.2. Sí. Fue 2.4 a 3.2. Casi un 1%. Exactamente. Ahí, bueno, tú mostraste cómo eso tenía 2 fuentes principales. Una medida administrativa, un poquitito, un 0.1% a la gestión de la mejora administrativa. De la mejora administrativa, pero el 0.2 era la decisión sobre el tema del GLP. Y otra parte que era la reducción en la inversión pública, explicada fundamentalmente por la reducción en la inversión necesaria para Punta Catalina, porque ya está en un proceso de terminación del proyecto. Ahora, ¿qué pasa, Andy? Como tú bien lo dices ahí, el hecho de que ese ahorro hubiese venido por la reducción de la inversión, digamos, podría ser, y de hecho lo es un poquito preocupante. Países como los nuestros, la infraestructura pública tiene todavía rezagos bien importantes, y son rezagos que al final impactan el desempeño económico de algunos sectores importantes. El desempeño económico del sector gobierno y del sector transporte, el desempeño económico de actividades como el turismo, el desempeño económico de actividades como la agropecuaria, donde todas esas inversiones lo que te están diciendo, mira, es verdad, yo estoy dejando de invertir hoy, tengo un déficit más bajito, pero a la larga estoy posponiendo el crecimiento de la economía dominicana. Cuando tú dices posponer no se oye tan mal, porque dices, bueno, yo no lo hice hoy, pero yo lo voy a hacer mañana. La verdad que muy bien calculado, cuando tú haces el cálculo, tú dices, no, el problema que tenemos ahora mismo es que no hay posibilidad, si tú no haces una reforma fiscal sostenible, importante, no hay posibilidad de aumentar esos niveles de inversión y de hecho, posiblemente de reducirlo en el tiempo, ese nivel de inversión, a medida que los déficits te lleven a una participación de los intereses un poco más grande, que los salarios tengan que seguir aumentándolo, que tú tengas que invertir en salud, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad, Andy, es que, como bien tú decías en la introducción, debemos invertir más. Siempre ha habido una preocupación acerca de si existe en República Dominicana un procedimiento adecuado para seleccionar cuáles son los proyectos de inversión relevantes, que tienen la mayor tasa de retorno, que apoyan a la iniciativa privada, y con eso siempre el riesgo o el temor de que esos proyectos de inversión pues respondieran a temas de voluntad política, de decir, bueno, yo quiero esto y esto, porque en esta región yo tengo una visibilización baja, un pool bajito, entonces yo tengo que tener proyectos para esta región, aunque la rentabilidad social, digamos, no sea la misma. Entonces, siempre la gente dice, sí, pero entonces mejor que inviertan poco, porque lo que están es tirando el tema de la inversión. Como nosotros vamos a seguir hablando en este y en el otro segmento, y yo creo que está más que claro todo lo que ve en este programa, y nosotros también, la República Dominicana necesita una reingeniería total del sector público y de las finanzas públicas y de la gestión financiera del sector público. Y esa reingeniería, como tú bien lo dices, tiene que ir por el lado de los ingresos, tiene que ir por el lado de los gastos. Y cuando hablamos del lado de los gastos, y la población siempre se pregunta y dice, bueno, y hace unos meses una diputada, Faride, puso una propuesta sobre la mesa en cuanto al tema de quitar duplicidades y reducir gastos en algunas áreas. La verdad es que es un ejercicio muy necesario porque impacta 3 cosas. Una, impacta el monto del gasto público, con lo cual libera dinero para tú llevártelo a inversión. O sea, no necesariamente baja el gasto público, pero te libera ese dinero. Sin embargo, yo no creo que ese sea el impacto más importante. ¿Okay? 2, impacta la credibilidad del sector público. Se compra puntos para tú entonces irte por el lado de los ingresos y hacer una reforma que sea realmente creíble. Y yo creo que además
impacta y libera un poco de recursos, no solamente para la inversión, sino para adaptar el capital humano que necesita el sector público a las demandas de hoy en día. Mira, Andy, si hay un sector que debe pagar bien en este y en todos los países, y sobre todo en este momento, se llama el sector público. ¿Y por qué tiene que pagar bien? Primero, porque las decisiones y lo que hace impacta al país completo, porque tiene la capacidad que con una mala decisión, con una baja productividad o con altos niveles de negligencia, de impactar a muchísima gente, desde la gente más pobre hasta que llegue inversión a la República Dominicana. O sea, un grupo de gente que está diseñando el futuro del país y haciendo los cimientos para ese futuro, entonces obviamente tiene que estar bien remunerado. Segundo, tiene que estar bien remunerado, además, no solamente la gente que sabe cómo hacerlo, que quiere hacerlo, sino que lo hace de una manera transparente. Entonces obviamente tú lo tienes que poner ahí. Y tercero, está más que se conoce que el líder de cualquier gobierno necesita tener alrededor de él personas de su confianza y personas que, aunque sean muy productivas, sean su nivel de confianza. Eso quiere decir que aunque tú tienes una ley de carrera pública, el liderazgo se renueva cada 4 u 8 años en República Dominicana. O sea, tu ley de carrera te va a dejar tú llegar hasta un tope, pero está muy claro que los niveles de liderazgo, un líder no puede llegar con su equipo de trabajo, que sea totalmente un equipo de trabajo desconocido. Pero ese nivel de liderazgo es el que puede continuar una buena labor o el que puede destruir una labor que ya viene. Por ende, este nivel de liderazgo tiene que ser bien remunerado, y de ahí en adelante, para que la gente quiera hacer una carrera en el sector público, tú tienes que tener una buena remuneración. Con eso te digo que la gente dice, no, pero mira, un 32% de nómina en el gobierno. Bueno, pero cuando tú vas a un hospital público, ¿quién tú quieres que te atienda? El individuo que te va a pasar la mano y te va a decir, yo sé que te duele. O tú quieres que te atienda el individuo que te va a dar un dolorcito más, pero que te va a resolver tu problema. El que sabe qué es lo que tiene que hacer, o que en esa clínica hay un déficit de medicina y de lo que tienen que hacer, porque el gestor de la clínica no sabe llevar inventario, él no sabe lo que es eso. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, a nosotros aquí, a la población que va a los hospitales hoy en día, no está lo que necesitan, no están las gases. El Niágara en bicicleta es la canción de más pertinencia en los últimos 30 años. Pero además de todo, la calidad del recurso humano, que claramente ha aumentado la calidad médica y es muy buena en República Dominicana, tiene que ser de la mejor, con lo cual tú tienes que remunerarlo bien. Porque, te voy a decir algo, Andy, aquí todos los días está viendo nuevo, con el tema de la seguridad social, un centro médico, una solución médica diferente, que a quién seleccionan son a los más productivos del sector público, y por ende, los que se ven perjudicados son las personas de menores ingresos. Esos son los primeros que deberían apoyar, que a él lo esté atendiendo un médico de mejor o igual calidad que el que está ya sentado en el sector privado. Entonces, la gestión pública requiere recursos. El gasto requiere inversión, pero requiere gente buena en inversión. Mire, yo te voy a hacer un ejemplo simple. Yo no sé si tú has ido a la Kennedy con Máximo, a la Kennedy con Máximo. Tú sabes que se está cayendo ese elevado, se está cayendo a pedazos. Le están poniendo. Entonces tú piensas en ese momento, acá, pero yo. ¿Qué pasó? ¿Quién fue que hizo la supervisión? ¿Cómo fue el tema? ¿Fue cualquier gente que aceptó? Entonces necesitamos gente en el sector público de calidad, comprometidos, con una carrera, y eso cuesta. Necesitamos inversión pública que apoye el desarrollo del sector privado. Necesitamos gente que vaya, que le duele el dinero de Dominicana y que vaya a los mercados internacionales a buscar financiamiento a un costo efectivo. Necesitamos aumentar la cobertura y la calidad de la educación. Entonces necesita dinero. Y aunque eso se vea como un logro, realmente el logro fuera tenerlo más bajito con un gasto mucho más alto. Sí, yo creo que de cara a la meta, tú escuchas a todos los candidatos que están aspirando a las elecciones del 2020, y todos están más o menos enrolándose en la línea de que el país va a necesitar una verdadera reforma fiscal integral en el año 2020. Lo que yo entiendo que
para que eso sea exitoso y se pueda cometer desde ya, hay que ir empezando a elaborar lo que serían los antecedentes de esa reforma. Cuando yo digo los antecedentes, los elementos que van a ser políticamente viable esa reforma. Nosotros venimos arrastrando todo un largo periodo de percepción creciente en la población de que los recursos públicos no se usan eficientemente. Entonces, si tú te vas a parar ahí frente a un micrófono, un ministro, a decir, mire, vamos a hacer una reforma que va a generar una ganancia neta de recursos al Estado del 3% del PIB, que estamos hablando que esos son como 150.000, 130.000 millones de pesos, va a haber un problema. Va a haber un problema porque la gente dice, pero espérate, primero organiza tu casa porque tú tienes un desorden. Entonces, yo creo que la actual administración daría un paso de avance muy importante, ya sea para el candidato del PLD que vaya a las elecciones y vaya a ser el próximo presidente, o el de la oposición, si desde ya se crea una especie de unidad que podría hacerse bajo el mandato del Ministerio de Hacienda, una unidad de racionalización y reingeniería del gasto público, que con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y quizás del Banco Mundial, pueda ir analizando institución por institución del sector público lo que está haciendo cada una, dónde hay duplicidades, donde no es cuestión de que haya duplicidad o no, si tienen o no sentido de existencia. Por ejemplo, este es el único país del mundo que yo recuerde así, que tiene un Ministerio de la Mujer y un Ministerio de la Juventud. Pero yo eso no lo entiendo, o sea, eso parece que, bueno, había que crear unos ministerios para ayudar a una compañera y creamos eso. Pero ¿cuál es el papel de eso? Eso, por ejemplo, en Chile, cuando usted ve eso aquí, Chile tiene programas dentro del Ministerio de Desarrollo Social que realizan esas actividades con 14 personas. Entonces, nosotros necesitamos realmente tener un Ministerio de la Juventud, de la Educación. Yo creo que de las cosas que esa unidad de racionalización y reingeniería del gasto público tiene que hacer es, bueno, ministerios a ser eliminados. Van a aparecer varios. Ministerios a ser fusionados junto con programas. Por ejemplo, hoy tenemos un Ministerio de la Presidencia. Bueno, quizá cuando uno lee y uno está viendo lo que está haciendo ese Ministerio de la Presidencia hoy día, obviamente eso enmarca más en lo que es un Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, nosotros podemos llevar ahí a ese ministerio una serie de programas impresionantes que hay, darle sentido de cuerpo, de unificación y ahorrar recursos. El ámbito de la educación. Nosotros tenemos en educación un Ministerio de Educación. Tenemos un Ministerio de Educación Superior. Tenemos un Ministerio de Cultura. En la mayoría de los países del mundo eso está unificado en uno solo. Incluso aquí, cuando aquí se aprobó la ley del 4%, que fue la Ley General de Educación, creo que fue en 1997. Si usted la lee, búsquela, usted verá que le dice Ministerio de Educación, pero eso abarcaba educación superior y cultura. Entonces, ese 4% que nosotros estamos aplicando, aplicaba a esas tres áreas: educación, educación superior, ciencia y tecnología y cultura. Ahora no, entonces ahora hacemos una lectura de que no, 4% solo para el Ministerio de Educación. Usted está violando la ley, la está violando, porque la ley decía que eso era para 3, no para 1. Entonces, ¿qué debería hacerse? Bueno, fusionemos esos ministerios, creemos un viceministerio de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, un viceministerio de Cultura y le asignamos el 4%. Ahí nos vamos a ganar rápidamente 0.3, 0.4, que es lo que se están llevando hoy Cultura y Ciencia y Tecnología. Entonces, es el tipo de cosas que usted lo calcula, lo va a hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el papel del INESPRE? Ninguno. Absolutamente ninguno.
Entonces, ¿qué usted hace con INEPRE? Usted lo cierra, simplemente, no hay que discutir. ¿Por qué? Porque es una economía que ya nosotros estabilizamos los precios agrícolas, ¿con exportaciones o con importaciones? Oye, el plan estratégico de INEPRE debe ser el más barato que exista. Pero un plan estratégico a 5 años son 2 páginas en blanco. O sea, si se hace un buen plan que no hay que hacer nada. Eso murió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hay gente empleada. Entonces, pero así como el INEPRE, hay muchísimas instituciones que hay que cerrarlas. Entonces, el día que usted haga un listado, entonces viene el gobierno del 2020 o en la transición, y usted se para frente al país y dice, vamos a comenzar a ejecutar la reforma fiscal integral. Y el primer gran capítulo es el capítulo de reingeniería del gasto público y racionalización del gasto público. Y usted comienza a anunciar toda y empieza a implementar inmediatamente. Y las leyes al Congreso que hay que pasar de fusión de ministerios, yo le aseguro que el gobierno que haga eso se llena de capital político para poder después anunciar más adelante la reforma por el lado de los ingresos. Pero va a ser sumamente difícil querer pasar aquí una reforma fiscal únicamente montada sobre la base de los aspectos impositivos. No, el que haga eso se va a suicidar políticamente. Tiene que limpiar el gasto público. Y oigan bien, no necesariamente todo eso que va a significar ahorro, entre comillas, es que no va a reducir el déficit. No, porque como dijo Jackie, posiblemente yo voy a tener que mejorar la estructura salarial de la policía. Eso me va a costar un dinero. Voy a tener que disponer más recursos para inversión pública. Eso va a requerir dinero. Entonces, mucho de ese ahorro que podamos levantar por el lado del gasto se va a destinar a otra actividad más productiva, más valiosa y que la población desea. Este país quiere tener un cuerpo policial decente. Pero para eso hay que pagar. Cuando la oposición dice que hay que mejorar sustancialmente los salarios de la policía, tiene toda la razón, es así. Es así. Entonces eso va a costar dinero, eso usted va a tener que invertir más. Entonces, parte de eso lo va a lograr haciendo una racionalización y reingeniería del gasto público. Si no, todo lo que hagamos de reforma va a ser un acto fallido de nuevo y nos vamos a quedar al final con la misma capacidad tributaria altamente diezmada, porque la gente ni se va a sentir motivada a pagar los impuestos. Voy a decir, pero ¿para qué? No hay cosa más común lo que siempre a mí me incomoda cuando me lo dicen, porque me dicen, Andy, yo no pago impuestos porque se lo van a robar. Digo, pero espérate un momento. Entonces tú no tienes derecho a acusar a nadie de corrupción porque no es tu dinero. Ahora, si tú pagas, yo entiendo que tú vas a tener capacidad para reclamar y exigir, o sea, vas a tener calidad moral para exigir. Pero el gobierno debe comenzar dando el ejemplo, el que sea en el 2020, comenzando con estas políticas de racionalización del gasto público. Pero no hay mejor herencia que le dejaría esta administración al que venga, que desde ya se comience a hacer ese inventario de las tomas de decisiones en el ámbito del gasto público, porque ese es el principal pie de amigo para pasar después la parte de la reforma tributaria. Volvemos en un momento.